Stefan, que... ¿Ya está grabando? Ok. Ya para concluir así rápido, me ocurría nada más como un hilo conductor contemporáneo. La foto del disco del neonato de Rammstein con los neonatos de Teresa Margoles, por ejemplo, ¿no? Y estas dos épocas cargadas de violencia y que yo pienso que tú puedes hacer una reflexión ahí muy interesante. Entonces, Didier, no sé si quieres que ya comencemos. Ok. Una Vamos a pregunta, comenzar. Ricardo. Yo supongo que para el público es mejor que yo hable en español. ¿Tú vas a hacer alguna traducción? No, va a ser a posteriori. Va a ser a posteriori. Sí. Entonces, cuando venga la intervención de Stefan, ¿tú vas a ser como el moderador? Sí, o sea, digamos, si me lo permites, en términos de fútbol americano, güey, tú eres el Aaron Rodgers del día de hoy, güey. Ok. Ajá, o sea, tú llevas el liderazgo y las intervenciones de nosotros pues son un poco para que pues le demos ahí al público un punto de vista. No sé qué opinas de mi propuesta. Me parece muy bien tu propuesta, pero para la comodidad de Stefan, él va a hacer sus intervenciones en inglés En y lo van a inglés. subtitular. Sí, exactamente. ¿O va a ser con subtítulos? He's asking if you're, when you talk, if you're going to talk, I mean, we agree, if you're okay, you talk in English, and then in post-production we put you letters, okay? Así va a ser. Ya, sí, porque cuando hicimos las activaciones de Limba, Sí. hubo una traductora alemán-español y se manejó así, no con subtítulos, pero entiendo que acá va a ser un trabajo con subtítulos del inglés, ¿no? Sí, como decíamos por el sábado, son otros datos, brother. Son otros datos, ok, muy bien. Ok, entonces comenzamos. Bueno, entonces yo comienzo. Le doy la bienvenida a Stefan, a Eric y agradecemos a Manuel y al equipo técnico que nos está aquí dando el hospedaje, ¿va? El motivo de la conversación es aprovechar que está Stefan en Durango y Eric está allá en la Ciudad de México. Hay una exposición estupenda en el Museo Ceniceros, que los invitamos a que la visiten. Habla sobre una época de guerras y ya pasadas, hace casi un siglo, y ahora estamos paradójicamente en otra guerra, una guerra bacteriológica, ¿no? Que ha costado muchos muertos, mucho sufrimiento, ha transformado y trastornado toda esta forma de vivir que teníamos antes de la pandemia. Y me gustaría comenzar comentándote, Eric, que tú, siendo una persona, un observador tan agudo, ¿va? Y tan cercano a los artistas, yo me permití en una ocasión, en la confianza que nos tenemos, porque la amistad es una larga conversación. Entonces tú y yo hemos conversado durante más de 10 años. A mí me ha enriquecido mucho la conversación contigo. Y en una ocasión yo te preguntaba que cómo, no, estamos hablando hace 2, 3 años, te preguntaba, Eric, ¿eres bienvenido? Durango es tu casa. ¿Cómo nos ves a los artistas de Durango? No sé si recuerdas la respuesta. Ahí yo lo que recuerdo, o sea, porque no está grabado obviamente, sino que es lo que, la memoria, ¿no? Yo lo que recuerdo que tú dijiste fue que nos veías muy enojados, ¿no? A los artistas de Durango. Yo sentí eso. Y bueno, aquí esta exposición, si un hilo conductor lleva a la exposición, es que George Ross, Otto Dix, John Harvey Hill, entre los demás artistas, estaban también enojados, ¿no? Entonces digamos que haciendo ese paralelismo del que comentamos de hacerlo de una manera lúdica para el oyente de esta conversación, de este conversatorio, es como preguntarnos quién está contento, quién está enojado, quién sería como el Leni Riefenstahl de esta época, o sea, si se puede hacer ese paralelismo. Y la cuestión también sería dividirlo como Humberto Eco entre apocalípticos e integrados. No sé, Eric, ahí vas tú. Muy bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Stefan, muchas gracias. Es un placer platicar de nuevo a propósito de este proyecto de exposición, que es un privilegio poder haber organizado una propuesta de curaduría para la colección de Stefan Schroer, de gráfica alemana, que es un contenido que en México siempre ha sido interesante, porque por supuesto que uno de los núcleos de esa exposición, que es de alguna manera el input expresionista, en México, en América, ha tenido siempre un devenir poderoso. Por otro lado, agradezco al equipo, por supuesto, del Museo Guillermo Ceniceros,
no solo el montaje de la exposición, que por lo que vi es impecable, sino que también agradezco que se haya podido hacer esta activación. Retomando la introducción que haces, Ricardo, sí, Durango me pareció en aquel momento un escenario pujante de artistas donde había tensiones, había enojo, había señalamientos y había una escena cultural viva. Es de verdad un cierre de ciclo el poder ahora estar compartiendo de nuevo contigo un espacio para darle, digamos, al público una lectura poderosa de esta exposición. Sí, yo creo que los paralelismos son muy atractivos. El tiempo que cubre la colección que está expuesta en Unterdruck bajo presión es un tiempo de guerra. Es un tiempo que va de finales del siglo XIX hacia los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de México, los acontecimientos, por supuesto, distintos, marcados por la Revolución Mexicana y por la cultura de la posrevolución, también propiciaron un salirse hacia lo exterior. Y claro, los señalamientos por parte de los grupos artísticos, la mirada crítica, la organización colaborativa, no solo se redujo al muralismo, que es una de las formas del expresionismo y a la vez de la lógica del arte en México, sino, por ejemplo, a las ligas de artistas, a los talleres, como la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de los años 30, como el Taller de Gráfica Popular, también de los años 30, donde cristalizó dentro de su temática no solo una postura militante crítica de izquierda, sino que también cristalizó un ataque hacia el totalitarismo y al fascismo, y en muchas imágenes, tanto de los muralistas como de los artistas gráficos, había contenidos que mostraban lo que estaba pasando en Alemania, lo que estaba pasando en Europa. Y claro, a partir de los años 30, con el ascenso de los nazis al poder absoluto, evidentemente estas son imágenes que aparecen en las prácticas artísticas mexicanas, y ahí habría un primer paralelismo, no solo porque hubiera temas en común de interés mundial, sino porque en las dos escenas, tanto en México como en la escena europea y dentro de la cultura alemana, había una presencia de expresionismos diversos, había una presencia de un arte de denuncia y de compromiso crítico y político, y había una estética también de la gráfica, de la estampa, aunque sí debo decir de entrada que para que en México se diera la presencia del fotomontaje, el collage y otros modelos gráficos, sí tuvieron que pasar algunas otras cosas, sobre todo dentro de esa misma década de los años 30. Eso sería un comienzo. Había una conciencia en común en el mundo, y el arte de vanguardia y las estelas vanguardistas en América sí estaban conectadas. Sí, Stefan, we're talking about the parallelism that Mexican artists saw at that time on contemporary German artists 100 years ago. And we were talking about how important it is for young people to come to see this show in Mexico, in Durango, because history repeats itself in a way. And we are not as good as we believe, or as Facebook or the social media made us, tries to sell us and think that we're that okay, that we are not. What's your point on this, your point of view? From my point of view, I was in a couple of exhibitions from young Mexican artists, because usually I'm a gallerist and I'm showing art, contemporary art, but this is like a step horse for me to collect this stuff. So usually I have not this big thing in this old art, but I see a lot of similarities, parallels in the art of thinking about like left young people, maybe Zapatistas also. Yeah. So they are and they are angry about the world and what's coming next. So I want to show it here because I think this has to be shown here. And now I'm happy that's happened. Sí, de alguna manera, Eric, lo hemos platicado tú y yo, el mundo de los memes, ¿no? Cómo hay, o sea, la irrupción es
brutal, pues, ¿no? Y inesperada. Pero lo que dice Stefan me recordó a este meme que decía, tenía que decirse y se dijo, ¿no? No sé cómo lo sientes tú. Sí, fíjate, estás tocando un punto muy divertido y que nos permite ir en el tiempo. Ya en la visión de Walter Benjamin estaba planteado que el futuro del pensamiento también se iba a dar en comunicaciones sintéticas, como si él hubiera vaticinado no solo el meme, sino el flyer o las publicaciones, digamos, en línea. Claro, él, igual que otros visionarios críticos, había soñado en el advenimiento de una cultura de masas altamente tecnológica y de mensajes además sintéticos, fluidos y omnipresentes, pero claro, el deseo de la gente como Walter Benjamin era que esto fuera en el marco de una cultura de masas, de una sociedad igualitaria, no en el distinto, no siempre opuesto, pero sí distinto contexto de una cultura de masas como la que abordó Humberto Eco cuando tú hablabas de los apocalípticos y los integrados, una cultura de masas dentro de un capitalismo postindustrial. Sí, se tenía que decir y se dijo, podría ser un título incluso para una curaduría como esta, porque las imágenes y su contundencia se podría caracterizar absolutamente bajo ese statement. Se tenía que decir y se dijo. Y además, recordando que en ese meme aparece la imagen de un pollo, ¿no? De un pollito caricaturesco. Fíjate que la presencia de lo animal y la presencia de la fábula, así como la presencia de lo monstruoso, no solo están en el expresionismo, están en la gráfica que proviene de la prensa ilustrada. En nuestra exposición Unterdruck, bajo presión, les recuerdo a nuestros amigos, el título es el título que alude a la presión bajo la que se vivía en los tiempos de guerra, pero también a la presión que se requiere para imprimir una estampa. Es decir, la presión del tórculo o de la prensa de grabado y la presión de la realidad. Ese es el juego de palabras que Stefan mismo pensó para Unterdruck, que ese es el concepto de la exposición. Un subtítulo ahora con este sentido del humor que siempre ha caracterizado tu pensamiento, Ricardo, me parece que un subtítulo deseable podría ser en efecto, se tenía que decir y se dijo en tiempos de guerra, se dijo en tiempos de crisis y de destrucción, y no se dijo fácilmente porque las condiciones de producción del arte en los tiempos de guerra fueron digamos, de un holocausto. Sí, que lo hemos platicado con Stefan, que John Hartfield y todos ellos se estaban jugando la vida, ¿no? O sea, no era que te iban a vetar o te iban a hacer cara fea, ¿no? Sino que iba a haber unas repercusiones que la muerte era algo mínimo, digamos, ¿no? O sea, había cosas más catastróficas. We're talking also about the name of the show, that it's like the pressure that it needs to be stamped, and it was the pressure of the angst. So you think, and we talk about that, the angst of 100 years ago comes again, or how do you feel it? Absolute. Yes, for sure, because when I'm traveling around the world, I feel this everywhere, almost everywhere. Say, oh, there are bad things on the horizon. And yes, we have in Germany, we have parties, again, maybe right-wing parties, and everywhere in Europe, right-wing parties start to growing up. And that's why I want to show it, to say, no, not again, never again. And we have to learn from the past for the future. And art is a good catalyst to doing this. Sí, Eric, hemos platicado también sobre esta frase que suena trillada, pero siempre hay que tenerla en cuenta, de Santayana, ¿no? Que era la de el pueblo que no conoce su historia se ve condenado a repetirla. Entonces, no sé, ¿tú cómo lo ves? Estas obras artísticas reunidas en el Museo Ceniceros, que estuvieron primero en el Museo de la Estampa, bajo tu curaduría, en la complicidad con Stefan, ¿qué opinas de eso? ¿Qué le dice a la juventud que no sabe? Hay mucha gente joven que ni siquiera sabe que Alemania estaba dividida entre este y oeste, ¿no? Claro. La frase de Santayana es una frase importante por una primera razón.
parece que es una frase que se explica a sí misma de inmediato, pero es una frase que requiere ser apropiada cada vez que se la cita. No es tan simple nada más como conocer el pasado para no repetir en el futuro el horror, porque resulta que lo que en el pasado fue una manera de liberación, se puede convertir en una nueva forma de horror en el presente. O sea, las fuerzas, digamos, oscuras en la historia no son de la misma índole, sino que cosas que fueron liberadoras en el pasado se pueden volver formas de control en un tiempo posterior. Quiere decir que la forma de no repetir los errores no significa mantener el mismo camino que en el pasado nos pudo haber sacado del error, sino significa implementar nuevas maneras de enfrentar nuevos poderes. El mismo activista Stefan Hessel, otro Stefan, en este caso Stefan Hessel, hijo de Franz Hessel, otro amigo de Walter Benjamin, decía que cuando se dio la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, estaba muy claro quién era el enemigo, el fascismo, y que para los movimientos de indignación y crítica posteriores a los años 50, 60, no era muy claro quién era el enemigo, porque quien antes fue a lo mejor el lado positivo de la historia, ahora tal vez era el nuevo enemigo. Había que cambiar los modos de crítica y los modos de resistencia. Entonces, sí, la exposición, esta curaduría nos permite recordar, por ejemplo, ahora que tú hablabas del segmento joven, que siempre ha sido el segmento también que puede asumir el papel del cambio social. Una primera cosa que habría que recordar a lo mejor es el poder de la cultura en tiempos de crisis, de todas las prácticas culturales, porque lo que se ve en las imágenes de John Heartfield, a quien hemos mencionado porque es uno de los artistas que más nos une a nosotros tres en la fascinación. Recuerden este Helmut Herzfeld, que después conocemos como John Heartfield, en un acto de resistencia. Él cambia su nombre germánico a la versión inglesa y además este berlinés que moriría en los años 60, me parece en el 68, él representa justamente este señalamiento sobre la historia, la advertencia, porque Heartfield hace desde el principio del ascenso del nazismo, él hace un señalamiento frente a lo que se viene. Y ya en los años, digamos, posteriores, ya cuando se corona, digamos, este poder en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, él reitera de forma más crítica lo que antes había señalado. Creo que para redondear tu comentario, Ricardo, habría que pensar que jugando con las palabras, algo de profético tiene todo el material que está exhibido en la exposición, y me voy a acordar, a ti que te gustan tanto las citas, de Robert Musil, otro escritor en lengua alemana, que decía que los artistas no están adelantados a su época. Eso es una justificación de todos los otros, de todos nosotros. Los artistas son los que están conectados con el presente. Nosotros vamos atrás, ¿no? No hay nadie adelantado a su época. Hay en todo caso gente que puede estar conectada con el presente y eso ya sería magnífico. Sí, no sé si podrías, Eric, compartirnos un poco, tú que lo has interiorizado y yo sé que lo vives de manera muy intensa ahí en Guadalajara cuando vas al Cabañas, por ejemplo. ¿Cuál es la conexión de José Clemente Orozco con Alemania, o sea, o el arte alemán? O sea, por favor, compártenos reflexiones a raíz de esto. Bueno, ahí sí, tú harás una síntesis muy breve de esto para nuestro amigo Stefan. Esta parte sí me interesaría mucho que al final tú puedas hacer una síntesis para él. Sí, ese es un tema muy interesante. Fíjate, José Clemente Orozco empezó como un dibujante, como un caricaturista en la prensa ilustrada, en los tiempos del arranque de la Revolución Mexicana. Él había sido siempre asiduo al dibujo. Había estudiado dibujo técnico en otro contexto, en un contexto de estudios de agronomía, y cuando él se decidió a ser artista, por cierto, estaba recordando su iniciación como niño en las clases nocturnas de la Academia de San Carlos, donde él había descubierto al grabador José Guadalupe Posada, trabajando en su taller cerca del centro histórico, cerca del Palacio Nacional, cuando él era un niño e iba a las clases nocturnas de dibujo. Cuando él se convierte en un alumno regular de la academia, siendo ya un joven, Orozco empieza a dibujar en los periódicos, hace caricaturas tremendas, donde lo mismo señala a
tirios y a troyanos, como se dice. No apoya necesariamente una facción. Él entiende el poder de la revolución, pero también señala al grupo de Madero, a Victoriano Huerta, incluso se da el lujo de ridiculizar también algunos movimientos como el zapatismo en algunos de sus aspectos. Hay que decir que la visión de José Clemente Orozco se perfiló dentro del anarquismo libertario y dentro de un entendimiento socialista, pero no fue nunca un visionario del comunismo, sino de la raíz más a la izquierda en la historia de la resistencia, que es el anarquismo libertario. No fue un partidario del anarquismo destructivo, sino del anarquismo comprometido con la construcción social. Ese es el más sutil de los formatos de la crítica, que incluso es más inteligente desde mi punto de vista que varias formas del comunismo estático. Sí, o sea que nunca hubo panfleto. Después, nunca hubo panfletario, o aquel que se convirtió en lo que el mismo sistema teórico del marxismo determinaba como ideología. Entonces, bueno, Orozco, que firma el manifiesto de los muralistas en el sindicato, empieza a llevar, y termino rápidamente para hacer un bloque sencillo y sintético, empieza a llevar al lenguaje de la pintura y de la pintura mural los recursos de la gráfica. Los personajes de los murales de Orozco, como dice Octavio Paz en algún punto, son grabados amplificados a color o en blanco y negro al fresco. Ya para los años 30, y aquí hay un momento muy importante en el regreso de Orozco de Estados Unidos a México, cuando él hace el mural de catarsis para el Palacio de Bellas Artes, que es un trabajo impresionante. Debo decir, la imagen que me llevó a mí a dedicarme al arte, por cierto, cuando la vi a los 15 años de edad, es un mural en donde todos los personajes, todo el cast of characters del mural, están tomados de la gráfica. O sea, él se llevó a las huestes simbólicas de la gráfica a ocupar los espacios de la pintura. Y es el primer artista, antes de Tamayo, Toledo y compañía, en vincular la pintura como un lenguaje privilegiado con la gráfica entendido como un arte todavía menor. Ese es el primer acto de ajuste crítico que hace Orozco. Después de eso, su producción va a estar marcada por un elemento muy poderoso, que son representaciones, Prometeo, Quetzalcóatl, el hombre en llamas, toda su negación de la historia en favor de la iluminación del individuo, su homenaje al doctor Atl en el Hospicio Cabañas, cuando pinta esa cúpula que es en realidad un volcán con forma humana. En el mismo barrio donde nació el doctor Atl, le pinta un volcán con forma humana, que es el hombre en llamas, en una versión, la única versión del pensamiento de Friedrich Nietzsche en el arte mexicano en alto nivel. Esa sería una primera valoración quizá de los paralelismos entre Orozco, que por cierto nunca quiso imitar a los expresionistas alemanes, pero que en espíritu estaba al mismo nivel que ellos. Sí, y comentábamos de estos paralelismos, ahora vamos, o sea, comenzamos con los históricos, si nos vamos un poquito más a lo contemporáneo, platicábamos de esta portada de Rammstein, de un neonato, y que vincula con Teresa Margolles, que es esta artista vecina aquí de Sinaloa, también con una obra muy potente, a quien recientemente leí una entrevista que le hicieron en Reforma, y ella comenta que en casi estos 30 años que lleva de trabajar las cuestiones sociales a través del arte, dice que ve un mundo un México más descompuesto, o sea, tristemente vamos a peor, ¿no? No sé cómo ves tú que se inserta la exposición de Stefan, de su colección, en este contraste de lo antiguo y lo contemporáneo, o sea, ¿cuál sería tu punto, Eric? Bueno, creo que tu comentario se encadena un poco con lo que habías dicho de Santayana, sobre la historia, la repetición, el tiempo posterior, el tiempo pasado, esas imágenes que estás ahorita en una curaduría verbal rápidamente poniéndonos en un museo imaginario, que me encantan, la portada del disco de la banda Rammstein y por supuesto el trabajo de Teresa Margolles, que por cierto surgió en un momento donde los subcultos urbanos, el underground, en las prácticas, digamos, dark, punk, post-punk, animaron a esa generación de la propia Teresa Margolles en un principio, en aquellos años del CEMEFO. Sí creo que todas esas formas juegan. Yo coincido en que tal vez las cosas se hayan deteriorado
Y creo que la visión que la exposición tiene es una visión con la que yo también me identifico para responder tu pregunta. Sí hay una regresión, sí veo un proceso de problematización, o como dijo Monsiváis cuando recibió la medalla en Bellas Artes, creo que se viene lo peor, pero al mismo tiempo las formas, el lenguaje, lo que se ve en las estampas, en las obras de los artistas que hemos invocado, desde la industria cultural, en la portada del disco de Rammstein, o desde la visión de Teresa Margolles, ya como una artista que plenamente está señalando los lugares oscuros del devenir, del tejido social y de la vida civil. Sí te puedo decir que las formas del lenguaje que abordan lo tremendo son las formas que nos mantienen no optimistas. Somos pesimistas, pero somos afirmativos. Todos esos contenidos que mencionaste y los que hemos puesto sobre la conversación en la mesa, sobre la mesa en la conversación, son contenidos que nos recuerdan que la cultura, la gráfica, el fotomontaje, la literatura, la crítica, el pensamiento avanzado, pueden abordar lo siniestro, pero nos recuerdan desde el lenguaje que tal vez en otro tiempo hablemos desde el mismo lenguaje de otras cosas, y que hasta lo peor en la sociedad es algo que puede ser desmontado, que puede ser confrontado, que puede ser sublimado, que puede ser resistido. Y lo único que nos recuerda que eso es posible es el lenguaje. Y en las prácticas artísticas específicamente se da un proceso de afirmación. Decía aquel pensador del siglo XIX del que hemos hablado hace rato, Friedrich Nietzsche, no optimismo, no pesimismo, afirmación de la vida, pero manteniendo la lucidez que da la visión pesimista. Sí, aquí nada más para cerrar de mi parte esta idea que estás manejando y darle la palabra a Stefan. Yo pienso que se vincularía en gran medida tu plática que nos compartiste sobre Orozco, también una forma en la que Orozco se vincula con Gross, Dix y Hartfield, es que, por decirlo de una manera coloquial, no dejaban títere con cabeza, ¿no? O sea, era esta cuestión de tratar de defenderse, pues, que era también lo que decía Picasso. O sea, era el arte no nada más poner un cuadrito en un departamento, ¿no? Sino que es una forma, es un arma para defenderse del enemigo y no dejarse, pues, o sea, estar combatiéndolo, ¿no? We're talking about this is a great opportunity, the show, for young people to come, because we have spoken about that. Now it's not very common that Mexican people that are like under 30, 25 years old, they knew they were two Germanys, that you were born on the, we talked about that you were born on the East Germany. And I believe that's also one of the things that your show gives to the people of Durango. I don't know, how did you felt that in Mexico City when the people came to the Museo de la Estampa and now the show here? What can you share to us about the show in Mexico City, Museo de la Estampa, in contrast with the show in Durango? I mean, obviously the museums are differently, but how did you feel the young people coming to Museo de la Estampa? What did they tell you? Because I make some speeches there when I was there and showed to some people, but I think the young people in Mexico are very interested. I mean, maybe it's because of me, but I meet people who are interested in politics and so, no? But this exhibition is also about propaganda in the old times. So what we have is war propaganda. We were the artists say, yes, we want to go to war. It's a kind of propaganda. John Hartfield say, no, don't choose the Nazis. Be careful. Yeah, be careful. It's also a kind of propaganda. I think he's right. Mm-hmm. But this is about, and now we have this social media, and everywhere they shot us with propaganda. So, and young people now learning to find out, oh no, this is fake news. Don't trust it. So, and this, you can also learn it from the old stuff here, that you are not follow every guy who have the greatest smile and say, I'm a doctor, you know? It's like, on the long term, art, like propaganda, it could be also like poison, and some art can be like antidote in a way. ¿Tú cómo lo ves, Eric, de el arte como veneno y el arte como antídoto?
Yo creo que ambas de las fórmulas son fórmulas potentes. Es decir, yo lo que diría es que las prácticas artísticas, la producción y todo el contexto, recordemos, lo que está en la exposición es el recordatorio de un contexto donde hubo colaboraciones, convergencia, editores, impresores, artistas gráficos, escritores, gente haciendo fotomontaje, digamos, literaturas, imágenes plásticas, libros. Es decir, no son puras imágenes de artista autónomas. Hay publicaciones, revistas, periódicos, y todo este cúmulo, fíjate, primero nos muestra la identificación con la Primera Guerra Mundial. Luego, después de la mutilación y la muerte, la crítica de los artistas hacia la guerra. O sea, lo que al principio parecía una utopía de guerra, se convirtió para muchos, a partir de la experiencia del horror, ya en una claridad. O sea, no solo es un contexto, sino que la exposición nos va mostrando una dinámica que va cambiando hasta llegar a una conciencia crítica muy poderosa. En la obra, por ejemplo, de Käthe Kollwitz, o en la obra de los artistas como Otto Dix o como el mismo Georg Gross, ¿no? O sea, ellos están, por supuesto, cobrando conciencia, no siempre pensaron lo mismo. Tú dices antídoto o veneno. Yo creo que antídoto y veneno. Y si podemos agregar un y un nuevo y para decir que el arte puede ser esto, incluso cosas contrapuestas, vamos a tener la claridad de que el arte puede ser tantas cosas en un mismo horizonte histórico, tan diferentes, que van desde lo conservador, lo armónico, lo ético, hasta lo desafiante, lo irreverente, lo monstruoso, lo incomprensible, lo inefable. Las prácticas artísticas se comportan en relación con la dinámica social, cuando están más avanzadas, de formas cuánticas. No importa cómo, no importa qué, es un péndulo. Los dos puntos son antídoto y veneno. En el medio están todos los grises como en la gráfica. Bienvenida las distintas formas de funcionamiento del antídoto y el veneno. Sí, es paradójico por también el hecho de que la última vez que tú y yo nos vimos en persona, jamás contemplamos que íbamos a padecer, ¿no? Una guerra bacteriológica. ¿Cómo ves el contexto de la exposición hablando de las guerras y estamos nosotros librando una guerra? O sea, ¿cuál sería tu posición al respecto? Mi posición al respecto es que en tiempos de guerra, casi convirtiendo mi respuesta en un dicho popular, en tiempos de guerra, la construcción de las trincheras debe de ser a partir de la experiencia y de los acontecimientos. Creo que hay que valorar sin idealizar, sin romantizar, hay que valorar la colaboración, lo que yo he llamado interacción, retroalimentación, convergencia, y creo que hacer trabajo en conjunto no significa siempre estar en colectivo. Los artistas alemanes, como lo platiqué con la curadora Helga Prignitz-Poda en una activación que se hizo desde el Museo de la Estampa sobre esta misma exposición, colaboraban hasta cierto punto juntos y también trabajaban de forma individual. No todo lo que todos podemos hacer por el grupo se tiene que hacer en colectivo. Hay gente que trabaja muy bien a solas para colaborar con los otros y después hay un tiempo para trabajar juntos. Creo que en tiempos de guerra hay que ajustar el programa, hay que tomar decisiones inéditas, y sobre todo, como dice un sector del pensamiento contemporáneo, hay que estar preparados para los cambios, para tener un sentido de adaptación. Y bueno, si le llamamos arte hoy a los extraordinarios fotomontajes de Hartfield, o a la obra de Hannah Höch, o a los collages de imágenes y texto que se ven en la publicación periódica que tiene gráfica, o en las carpetas y en las ediciones que Stefan nos prestó generosamente, quiere decir que el arte no siempre es una pintura, una litografía, una pieza autónoma, sino que el arte se tiene que mezclar con otras interfaces, con lo popular y con lo masivo, para producir formatos que al final se vuelven trascendentales. Tú citaste la influencia que tuvo a posteriori la obra de John Hatfield. Bueno, esas obras se hicieron para revistas, para magazines, para publicaciones. Igual que sucedía con José Guadalupe Posada, no eran obras de arte de museo, eran prácticas de cruce disciplinario, donde el sistema del arte y el sistema de los medios de comunicación se vinculaban. Ahora ya sabemos que Posada o Hatfield se convirtieron para después
en formas integradas al sistema del arte y lo retroalimentaron. Así que si el arte tiene que perder fronteras y hacer ajustes de paradigma en tiempos de guerra, yo pienso que si se viene lo peor en lo social, que se venga lo mejor en la cultura. Yeah, we're talking also that it's a paradox that me, at least, I never expected to be living during a war. Now we're in a bacteriological war. And it's interesting because the day they opened the show, when you came to the opening of the show, they had this antivirus fog. And the fog, do you remember when we entered? And that was our war, you know? We're remembering war through artists, through your collection. And it's a paradox that we are also living different wars right now. I don't know what have you to say about that. We're living in one world, so and I know maybe it's special for me with Mexico, a special thing that I have the feeling that this art fixed perfectly to Mexico, but it's probably all over the world. But I think in the old times, the German blood, the hot blood to make war, it's maybe similar to the Aztec blood, that you still have the blood in you, or so. I don't know, but and the artist you're talking about, Orozco, and I learn a lot now about the art from Mexico, even younger artists, and so it's a good thing for me to be here, and that's why I'm doing all of this. Because to learn, for me, it's also a learning period. When I was younger, all you know is maybe Diego Rivera. So, and if you're talking about propaganda, he's doing a lot of propaganda. And later you learn about Posada or Orozco or Sierras. And that's a period for me, what makes me happy to be here. And also the son of Durango. Bueno, me gustaría concluir con un comentario tuyo, Eric, para despedirnos. Fue curioso porque el día que vine con Stefan a ver la colección en el museo, estaban haciendo la higienización, no sé cómo se diga, pero estaba lleno de humo, ¿no? Entonces era una instalación de la guerra contemporánea, ¿no? O sea, era el humo que no te permitía ver, pero es el que en apariencia nos puede salvar, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he pensado que si no te cura, no es arte, pues. Entonces, a final de cuentas, como esta neblina se convirtió en un símbolo, yo concluiría, si nos puedes dar un último comentario, tenemos como 3 minutos. ¿Cómo te sientes de que esta exposición fue complicado montarla en esta época de pandemia? Pero pues es un éxito que haya estado ya en la Ciudad de México, el Museo de la Estampa y ahora en Durango. No, retomo tu propio símil. O sea, en medio de las nieblas densas de la situación actual, esa complejidad, esa complicación y la posibilidad de montar la exposición y de que nos acompañe Stefan y estemos ahora conversando en esta interacción, para mí es una máscara antigás. O sea, tomando la propia estética que se veía en Otto Dix o en esas escenas de la carpeta Der Krieg, que es la guerra, para mí todo este fenómeno, este evento y esta conversación es una auténtica máscara antigás y me recuerda aquel corto. ¿Me escucha? ¿Ya está? Bueno, ya nos dirás. Oye, Eric, ¿te parece si dice Stefan que él quiere hacer una conclusión y luego vas tú? Sí, claro, Okay. Pero ¿qué te parece? ¿Quieres que yo repita lo de la máscara de gas? ¿Lo dejamos así o cómo va a ser? He's asking me, as it was like a cut. ¿Por qué no nos preguntas lo mismo o Stefan quiere hablar de otra cosa? You want to go, right? No, we can go, but I have... No. You want to speak? Yes, you can just You. have a little speak, yes. You go. Yeah. Pero para el público, Richard, ¿le vas a hacer una pregunta en específico a Stefan para que hable de lo que él quiere hablar? ¿O vas a decir, hagamos una conclusión? Conclusión. Para que el corte quede, ¿no? Sí. What we can do is like, now we make the second final part, and I'm going to ask you like, thank you for coming, thank you for bringing in your collection, and please share with us a conclusion. Yeah. Okay. Ahí estamos, Eric. Digo, Didier. Pero hay que grabar, ¿no? ¿Ya se está grabando? Ok. ¿No? Bueno, amigos, ahora concluimos con 2 últimas intervenciones. Primero va nuestro amigo Stefan y luego Eric.
we want to thank you for coming here to share with us your collection, and we want to hear your words. Okay, let me just say something. I'm coming here with my collection, okay? I collect by visual, what I like or everything. It's like I know there is something between the lines. Eric can read this. Eric read between the lines and repeat it to me and translate it to me. And that's, for me, the best. Mm-hmm. So it's not, I'm not the art historic or blah, blah. Eric can do it, and he do it. Okay. ¿Cómo ves, Eric? Bien, podría ser una conclusión, ¿no? Sí. Habías tú platicado en algún momento, Ricardo, sobre esta situación durante el montaje en la que estaba todo en medio de una humareda, ¿no? Sí. Habías hablado de que se había convertido quizá durante el montaje de la exhibición en el Guillermo Ceniceros en una especie de metáfora en tu punto de vista, tú que siempre estás atento a lo que sucede en la realidad y cómo se puede leer simbólicamente, y decías, estábamos en medio del polvo, de la niebla, y habías puesto en la conversación la idea de si esto podía considerarse como una metáfora de este proyecto en su itinerancia desde el Museo Nacional de la Estampa en la Ciudad de México hacia el Museo de Arte Moderno Guillermo Ceniceros. Yo creo que sí. Yo tomaba la imagen de la máscara antigás, como comentamos en algún momento, y me parecía que sí, que lo que está dentro de la exposición, la conversación que estamos teniendo, las actividades y la relación del público en la recepción de los contenidos de la exposición podrían leerse en un homenaje a la estética de esos momentos de las guerras mundiales del siglo XX, podrían leerse en el sentido de que el arte, las imágenes, las ideas, las convergencias y la colaboración de las que hablé antes son una máscara de gas frente a esta realidad actual que tú muy atinadamente querías que pegáramos a nuestra experiencia de la exposición. Porque una exposición ocurre en el presente, aunque los contenidos de la exposición sean sobre un pasado, en el sistema del arte, las imágenes, digamos que tienen el poder de hablar en el presente. El arte llevado a la esfera pública habla en tiempo presente, no importa si es romano, etrusco, griego o si son artes recientes, tecnologías, vanguardias, arte histórico, arte tardomoderno, no importa. En el momento en que el arte llega a la esfera pública, empieza a hablar en tiempo presente. Y la capacidad que el público tenga para pegar eso con su experiencia de la realidad, eso es muy importante. Esta exposición es como una máscara de gas frente a la niebla, a la bruma, a la densidad de esta decadencia tremenda, también de la posibilidad de ver. Me acordé de aquella película muda de Charles Chaplin de Armas al Hombro, cuando él hace esta parodia de la Primera Guerra Mundial. Sabemos, una guerra de trincheras, bombas de gas, bayonetas. Esas tecnologías eran básicamente las que en el combate cuerpo a cuerpo dominan el escenario bélico de 1914 a 1917. Chaplin, en medio del gas, el personaje de Charlotte tiene un sueño, y en el sueño él es un héroe, y ese héroe en medio de la neblina, por ser obviamente Charlotte un personaje cómico, se distrae del regimiento en el que va y acaba en las filas enemigas. A partir de ahí empieza una historia que lo lleva a capturar al Kaiser y entregarlo a los aliados. Claro, todo es producto de un sueño, una bruma, pero en medio de la bruma, en su sueño, él se convierte en un héroe a través de la comedia, de lo simbólico y del poder de las imágenes. Creo que ahí podemos hacer, desde mi punto de vista, una conclusión tentativa. Sí, bueno, yo nada más concluiría con un último comentario agradeciéndoles a ustedes, al museo, a los acompañantes, y bueno, seguir como tú dices con esta complicidad, ¿verdad? Porque la unión hace la fuerza, aunque suene trillado, pero pues es una forma de resistencia en estas épocas tan complicadas. Y bueno, agradecerles a todos. Gracias, Ricardo. Stefan. Y Listo, gracias Javier, al museo. muchas gracias. Gracias, bro.